¿Qué son los materiales semiconductores? Los materiales semiconductores son capaces de actuar como conductores eléctricos y como aislantes eléctricos, dependiendo de las condiciones físicas en las que se encuentran. Estas condiciones usualmente involucran la temperatura y la presión, la incidencia de las radiaciones o las intensidades del campo eléctrico o campo magnético al cual se ve sometido el material. También existen varios tipos de semiconductores. Los semiconductores pueden ser de dos tipos distintos dependiendo de su respuesta al entorno físico en que se encuentran. Algunos de los tipos de semiconductores es los semiconductores intrínsecos, que estos están conformados por un único tipo de átomos dispuestos en moléculas tetraédricas y sus átomos unidos por enlaces covalentes. Otro tipo de semiconductores es el semiconductores intrínsecos. Estos materiales permiten un proceso de dopaje, es decir, que permiten que se incluyan en su configuración atómica algún tipo de impureza, dependiendo de esta impureza, que pueden ser pentavalentes o trivalentes. Los materiales semiconductores se dividen en dos. Uno de ellos es el tipo N, que son los donadores, y el tipo P, que son los aceptores. El tipo N es un tipo de material en donde los electrones superan un número a los huecos o portadores de carga libre. Y el tipo P, en estos materiales, la impureza añadida, en lugar de aumentar los electrones disponibles, aumenta los huecos. Una de las características semiconductoras son que pueden actuar como aislantes o como conductores. Todo depende de la temperatura y de la FEM aplicada. Los semiconductores reales o puros no contienen electrones libres a bajas temperaturas. También los electrones periféricos es un semiconductor que puede ser liberado mediante la aplicación de altas temperaturas, altos voltajes o incluso de ambos. Otra característica es que los únicos elementos semiconductores puros son carbonos, germanio y silicio. Estructura atómica de los semiconductores elementales. Silicio. Contiene 14 electrones dispuestos de la siguiente manera: 2 electrones en la primera capa, 8 electrones en la siguiente capa, 4 electrones en la tercera capa o exterior. Germanio. Contiene 32 electrones dispuestos de la siguiente manera: 2 electrones en la primera capa, 8 electrones en la segunda capa, 18 electrones en la tercera capa, 4 electrones en la cuarta capa o externa. Estructura atómica de los semiconductores dopantes. Boro. Cada átomo de boro posee 5 protones en su núcleo y 5 electrones. Se da de forma natural en el medio ambiente. Galio. Forma cristales ortorrómbicos con 8 átomos en sus caras. Fósforo. Cuenta con 5 electrones de valencia. Sus átomos necesitan formar enlaces covalentes hasta completar el octeto de valencia. El resultado de introducir átomos de otros elementos a fin de que el semiconductor primitivo pierda su pureza y gane en conductividad. Este proceso de impurificación se conoce como dopaje y viene de la mano del semiconductor extrínseco. Según el tipo de impureza que se le añada al semiconductor, tendremos dos tipos de semiconductores. En el tipo P son aquellos que cuentan con 3 electrones de valencia. Por ejemplo, lo complementa el boro, el indio, el galio, y al aportar 3 electrones no se puede formar los 4 enlaces covalentes. La red que forman estos átomos presenta una serie de huecos que permiten fácilmente el movimiento de electrones y, por ende, la conducción eléctrica. Y el tipo N, en este semiconductor se utilizan elementos pentavalentes como dopantes, como lo es el fósforo, el arsénico y el antimonio. Estos hacen aumentar la conductividad.
Los semiconductores tienen un papel crucial en un mundo cada día más tecnificado. Ejemplos de materiales superconductores tenemos el carbono, aleaciones, aluminio y estaño, estroncio y bario, azufre y selenio y el oxígeno. Esto tomando en cuenta su electronegatividad de todos, generando así campos magnéticos en su máximo esplendor. Dopaje es el proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro, con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. Las impurezas utilizadas dependen del tipo de semiconductores a dopar. ¿Qué es la superconductividad? Se denomina superconductividad a la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía en determinadas condiciones. Esto quiere decir que la superconductividad es una propiedad de algunos compuestos que no oponen resistencia alguna al paso de corriente, ya que los electrones se desplazan sin colisiones y en zigzag a través de los cristales del átomo, es decir, materiales con resistencia nula con los cuales se pueden ahorrar la energía que se disipa en forma de calor en los otros conductores, debido a la colisión de los electrones entre sí y con los átomos del material. Además, tiene otra característica muy importante que consiste en que expulsan de su interior los campos magnéticos mientras estos no sobrepasen un valor límite. Existen dos tipos de superconductores. De tipo 1, el campo crítico mínimo que poseen los hace inútiles para su uso, ya que el apantallamiento es imposible. Superconductores de tipo 2 permiten un mayor apantallamiento, por lo que el campo magnético ingresa sin problemas para provocar la conducción de energía. Características: su campo magnético, ya que estando en una temperatura por debajo del Tc, el material deja de oponer resistencia a la corriente. No oponen resistencia a la corriente. Permite el aprovechamiento total de la corriente. Yo les voy a describir la estructura cristalina de los materiales superconductores. Pero antes que nada tenemos que saber qué es la superconductividad en los materiales. La superconductividad es una fase de ciertos materiales que se da normalmente a bajas temperaturas. Tiene una capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica con resistencia y pérdida de energías cercanas a cero en determinadas condiciones. La superconductividad es un fenómeno que presentan algunos conductores que no ofrecen resistencia al flujo de corriente eléctrica. Los superconductores también presentan un diamagnetismo, es decir, son repelidos por los campos magnéticos. En superconductividad es importante la hipótesis de la aproximación estática, porque la interacción de los electrones con las vibraciones cuantizadas de los iones, es decir, los fonones, es precisamente el pegamento de los pares de Cooper en los superconductores convencionales. Muchos sólidos tienen una estructura cristalina, es decir, una estructura ordenada y periódica. Esta propiedad facilita mucho el cálculo de la ecuación de Schrödinger del sólido. En este caso, las ecuaciones de Schrödinger están desacopladas, por lo que solo hay que resolver una ecuación de Schrödinger y sumar las energías. Como resultado, se obtiene la teoría de bandas que permite clasificar a los sólidos en metales, aislantes y semiconductores. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos tres estructuras cristalinas que están en forma de dos cubos y una en forma hexagonal, con los diferentes tipos de elementos de la tabla periódica: fierro, vanadio, aluminio, nitrógeno, cobre, muchos más. Aquí tenemos, algunas tablas, una tabla en donde se puede ver los diferentes materiales superconductores.
Está el carbono, cromo, litio, berilio, titanio. Y su descripción de qué es lo que pasa cuando está a altas temperaturas, a bajas presiones, etc. Esto sería todo del video. Muchas gracias por haber visto el video y nos vemos a la próxima.